Muy buenos días, pueblo de El Salvador. Es un gran honor y un placer estar con ustedes a través de esta radio, agradeciendo la oportunidad que me brindan de llegar hasta sus hogares, trayendo una palabra del Señor. Y para entonarnos, le ruego que busque en su Biblia el libro de Jonás. Vamos a hablar de esa parte de la historia de Jonás que es poco mencionada, acerca del enojo de Jonás. Pero para que entenderlo, vamos al capítulo número 1, donde dice la Escritura, la que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Usted ya conoce la historia, pues Dios levantó una gran tormenta en medio del mar. Los tripulantes del barco pues echaron a Jonás por la borda. Y dice la Escritura que Dios había preparado un gran pez que se tragó a Jonás y después de 3 días pues lo vomitó. Es la historia que nosotros conocemos, hasta lo cantamos. Y volvió a venir la palabra de Dios a la vida de Jonás en el capítulo 3 y dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y por lo que nos declara la Escritura en el capítulo 3 del libro de Jonás, todo el pueblo escuchó, y llegó el mensaje hasta el rey de Nínive. Y él hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y de acuerdo a lo que dice el texto 10, el versículo 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero entramos al capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: Haces tú bien en enojarte tanto. ¿Cuál era el enojo de Jonás? Que lo había hecho predicar durante 3 días en la ciudad de que Nínive iba a ser destruida con todo lo que estaba dentro de ella. Pero cuando Dios se arrepiente, todo el mensaje que Jonás había proclamado se volvía una falsedad. Y eso es lo que le enojaba, porque el que quedaba de malo era él. Porque al final Dios no iba a juzgar al pueblo de Nínive. Y esto muchas veces, hermanos, nos sucede a nosotros como predicadores de la palabra. Que damos una palabra en la que sabemos que el juicio de Dios puede caer sobre una persona. Y el juicio no llega. No llega el castigo, no llega la reprensión. Y entonces queda uno como malo. Queda uno como falso.
Pero debemos entender cuál es la lógica de Dios. Es una lógica que también el padre utiliza con el hijo, que le dice, si te portas mal, te voy a castigar. Y si el niño se porta bien, ya no entra en juego el castigo. ¿Por qué? Porque hizo precisamente lo que el padre estaba esperando, que se portase bien. Y eso es lo mismo que sucede en el pueblo de Dios. Porque no es el servidor el encargado de castigar, es el Padre. El pueblo le pertenece a Dios. Son ellos la propiedad de Dios. Nosotros servimos al pueblo en el nombre de Dios. Entonces no somos quienes para castigar a los hijos de Dios, si nosotros mismos somos hijos. Quien castiga, quien tome el juicio, siempre va a ser Dios. Y nosotros únicamente somos proclamadores de la justicia de Dios. Y por eso no podemos tomarnos a pecho, hermano, cuando una persona comete un error y no somos nosotros quienes lo va a castigar. No somos nosotros quienes tenemos que hacer el juicio y decir usted es un mal hijo y por lo tanto usted va a recibir un castigo. Porque no somos el padre de ellos. Podremos ser una persona que está pastoreándolos, sí, pero la autoridad, la potestad, la relación familiar le pertenece exclusivamente a Dios. Por eso es que muchas veces Dios calla. Por eso es que muchas veces Dios no actúa. Porque nosotros le quitamos la atribución para actuar. Y necesitamos, hermano, comprender la lógica de Dios. Así como cuando Jonás entró en rebeldía, cuando recibió primeramente la orden de ir a Nínive y él agarró en la dirección contraria, huyendo de Dios, dice que Dios preparó un pez que lo llevó hasta la proximidad de donde tenía que ir. Lo hizo volver al lugar de donde salió para que obedeciese la palabra de Dios, la orden que Dios le había dado. Y después, en el capítulo 4, dice que Jonás volvió a entrar en rebeldía. Pero hoy ya no solo una rebeldía, hermano, como que de desobediencia, porque el concepto de rebeldía es una actitud de la persona que, desafiante, se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Se resiste. Entonces, esa fue la primera actitud de Jonás. Se fue. No fue obediente al llamado de Dios. Pero ya en este capítulo 4, cuando Jonás se enoja, ya su rebeldía crece y llega a ser un contumaz. Una persona que además de rebelarse contra Dios, tiene ese aire de arrogancia, de soberbia y de terquedad. Ya presenta una oposición no solo de voluntad, sino que lo hace con arrogancia, como quien dice, yo soy mejor que tú. Y esto, hermano, únicamente lo que acarrea es que nosotros mismos nos estemos condenando a nosotros mismos como siervos de Dios. Porque cuando nos llenamos de orgullo y de soberbia para responderle a Dios, nos hacemos mejores que Dios. Por eso es que cuando los servidores de Dios toman esa actitud de que yo no quiero hacer esto, ¿verdad? Sino que voy a hacer mi voluntad, allí se vuelven contumaces. Porque no solo están resistiendo la autoridad que tiene Dios sobre ellos, sino que lo hacen con soberbia. Y esto es una condenación. O sea, nosotros mismos nos estamos condenando a recibir de parte de Dios, pues, el castigo, la corrección que Dios tiene utilizado.
Y en la vida de Jonás, hermano, el amor de Dios se muestra de una forma tan especial. Primero, dice que preparó un pez que lo hizo volver a la tierra, porque estaba en el mar. Lo hizo volver. Y aquí dice que cuando él tomó esa actitud de que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, él quería que cayera fuego del cielo. Entonces dice que Dios preparó una calabacera, una planta de calabazas, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, dice, se alegró grandemente por la calabacera. Y déjenme decirle que de acuerdo al orden natural, esta planta toma de 7 a 10 días para crecer, pero Dios la hizo crecer en una noche solo para bendecir la vida de Jonás, solo para que tuviese sombra en el día. Y por eso se alegró Jonás, porque le estaba dando una sombra, le estaba dando frescura en el lugar donde él había acampado. Pero también Dios trajo un gusano. No sé de dónde salió el gusano, hermano. Eso sí no me lo pregunte porque no sé, tampoco sé cómo estuvo una semilla de calabacera, una raíz de calabacera esperando hasta el momento justo para crecer en una sola noche, como que si fuese una planta de 10 días de crecimiento, ya con hojas grandes que cubrían a la vida de Jonás. Pero dice que también preparó un gusano. Y desde el huevo, hermano, al gusano maduro tienen que pasar de 7 a 13 días para que el gusano tenga ya su tamaño normal. Pero todo eso dice que Dios lo preparó en una noche. En una noche. ¿Para qué? Para enseñarle a Jonás. Y así como surgió la planta, de un día para otro, la planta murió y se secó. Y Dios preparó también un viento solano, dice, un viento seco. Y el sol, como ya no tenía sombra, el sol dice que hirió en la cabeza a Jonás y deseaba la muerte. Entonces, Dios lo hizo reflexionar. Si tú tuviste misericordia de una calabacera, donde tú no tuviste nada que ver en su crecimiento y en su muerte, ¿cómo no tendré yo piedad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Porque el mismo amor que tiene Dios, en este caso para su pueblo, lo tenía también para Nínive. Porque al fin todos somos descendientes de lo mismo, de la misma creación. Y hemos tomado caminos diferentes, es cierto. Pero Dios no hace excepción de personas, dice. O sea, Él no tiene distinción entre las personas. Todos son creación suya. Y por eso su amor es para todos de una forma igual. Unos somos rebeldes, otros somos contumaces, otros somos obedientes. Pero Dios nos ama igual. Y nosotros debemos entender la profundidad del amor de Dios sirviéndole. Y tampoco hacer acepción de personas. Tenemos que amar al pecador porque por ellos Cristo Jesús vino a dar la vida. Ese amor que cubre multitud de pecados es el amor que nosotros como siervos de Dios deberíamos tener en nuestros corazones y amar más a los pecadores que a los que están dentro de la iglesia. Porque los que ya están dentro deberían comprender por qué se ama más a los de afuera que a los de adentro. Porque los de adentro ya están gozando de la misericordia de Dios, sí, son obedientes. Hay que hacer esa distinción. Pero si siguen siendo desobedientes, también necesitan del amor de Dios. Y Dios siempre va a procurar de que entiendan y reflexionen sobre los caminos que están llevando
para que puedan alcanzar la salvación en el tiempo señalado. Y ese tiempo ya se está acabando para la iglesia. Entonces nosotros debemos esforzarnos primeramente en no caer en rebeldía y esforzarnos el doble para no caer en ser contumaz y presentar una oposición directa en contra de Dios y hablar a Dios con soberbia, con una actitud arrogante, pensando de que Dios se debe a nosotros, o sea que Dios debe ser obediente a nuestra voluntad, cuando nosotros no somos más que Dios. Recuerde que hay uno que quiso ser igual que Dios y sentarse en el trono de Dios, pero Dios lo juzgó y lo echó a las prisiones eternas, lo separó de su presencia y lo condenó al mal por toda la eternidad. No sigamos ese ejemplo, hermano. Sigamos mejor el ejemplo de Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Presentemos nuestro sacrificio de obediencia cada día y cultivemos en nosotros la humildad y la mansedumbre que Cristo Jesús mostró al estar en este mundo, sujetándose a la voluntad de Dios y teniendo compasión por todos los hombres a pesar de ser pecadores, a pesar de que lo negaron, a pesar de que lo escupieron y lo llevaron a la cruz. A pesar de todo eso, Dios todavía clamó al Padre y le dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos tomar también esa actitud y no esperar que Dios traiga la calabacera y el gusano para enseñarnos a tener piedad, sino ser piadosos como Cristo Jesús. Sobre todo los que servimos a Dios, debemos clamarle a Dios de tener en nosotros el amor que Cristo tuvo por todos los pecadores, por todos los hombres, pasados, presentes y futuros. No solo por los que estaban viviendo con Él, con sus contemporáneos, sino por los pasados, por los presentes y por los futuros. Porque su amor alcanza para todos. Y nuestra vida está dispuesta para todos igualmente. Como siervo de Dios Altísimo, nosotros tenemos que amar a todas las personas sin distinción, sin hacer acepción de personas y brindarlo en todo momento. Porque el ejemplo que debemos seguir es Cristo Jesús. Y Él, como Él, no hay nadie. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes y siempre ruego al Señor que la palabra que ha sido dada sea de edificación para su vida. Le recuerdo, bendiga esta radio, porque gracias a ella la vida de muchas personas es bendecida. Gracias nuevamente, que el Señor le bendiga y hasta la próxima.